Bien, doctor Krumbrich, usted ha presentado un escrito, dado que para garantizar el doble conforme, entiendo que todas estas pericias y demás deben ser analizadas en baja instancia, porque si lo admitimos ahora, yo estaría violando el doble conforme. Eso nos llevaría a otra unidad y a otra audiencia, ¿de acuerdo? Bien, si me permite, su señoría, lo que nosotros hemos pedido es la incorporación de prueba que se ha ido suscitando. Sí, que se incorpore, no hay ningún problema, luego que la valoren en baja instancia. Con posterioridad del auto de procesamiento. Perfecto. Pero varios meses atrás se ha incorporado esa prueba, no recientemente. Pero igualmente voy a hacer alusión porque hace el tratamiento de la prueba. Gracias, doctor. Bien, en principio voy a adherir a los argumentos del doctor Corbalán en cuanto a que esta resolución es una resolución de carácter puramente ficcional, ¿no? Pero ¿quién es su defendido, doctor? Es el Gabriel Godoy, el sargento Gabriel Godoy, doctor. Como decía, que es una resolución de carácter puramente ficcional, ¿no? Es una suerte de remake que se efectúa sobre el mismo sustrato fáctico sobre el cual ya la sala primera se expidió, ¿no? Lo primero que voy a decir, su señoría, en relación a la prisión preventiva, es que el señor juez de grado comete un grave yerro jurídico cuando justifica o pretende justificar. Y yo creo que esta arbitrariedad que denuncia Corbalán, esta arbitrariedad campea en todos los ámbitos y campea también cuando va a justificar la prisión preventiva, que es en definitiva materia de este recurso puntualmente. El doctor Tutau habla de los artículos 329, inciso 1 e inciso 3 y 329, 2, inciso 4. Esto es, claro, hace alusión a la ley 12912. Estos son los artículos 219 y 220 de la ley 12734 que nos rige actualmente. Pero lo llamativo, que no solo es un yerro, sino que es un brutal desconocimiento del derecho y de la sistemática procesal, es que el doctor Tutau cita los incisos 1 y los incisos 3, es decir, habla de existencia de elementos de convicción y habla de peligro de fuga o posibilidad de entorpecimiento de probatorio, pero no habla del inciso 2. Y acá está el yerro. Para que la prisión preventiva sea viable, estos tres requisitos deben confluir en sentido unívoco. No puede elegir uno, o elegir otro, o elegir dos. Debe elegir los tres. Él elige solo el 1 y elige solo el 3. ¿Por qué no elige el inciso 2 del 219? Por una sencilla razón. Porque la pena privativa de libertad nunca, jamás, razonablemente, en un delito que tiene de mínima 1 año de prisión, puede ser de cumplimiento efectivo. Por otro lado, cuando analiza el artículo 220, este que nos da las pautas para analizar peligrosidad procesal, elige también arbitrariamente el inciso 4, ¿no? El comportamiento del imputado durante el desarrollo del proceso. Aunque claro, no explica bajo ningún punto de vista, y es su obligación, cuáles son los hechos concretos, cuáles son los comportamientos que ha desplegado Godoy durante el trámite de este procedimiento para que nosotros podamos presumir o sea indicativo de alguna suerte de peligrosidad procesal o que el señor Godoy se vaya a profugar. Todo lo contrario, soslaya olímpicamente que el pedido de detención que efectúa la Fiscalía sobre Godoy lo hace o toma estado público casi le diría un mes antes de que se materialicen las detenciones. Y a tal punto que el doctor Tutau, en un trámite pretoriano, nos corre traslado del pedido de detención que habían efectuado sobre la persona de Godoy. Es decir, que nosotros tomamos contacto con el pedido de detención un mes antes. Digo, sentido común. Si Godoy hubiese querido profugarse o hubiese querido perturbar las investigaciones, tuvo 30 días para hacerlo, su señoría. Soslaya olímpicamente la residencia estable, la familia constituida, la ausencia de antecedentes, la inexistencia de causas penales. Y soslaya olímpicamente hasta en un pedido 346 que habíamos hecho, habíamos ofrecido el cura párroco de San Lorenzo para que oficiara de tutor. A pesar de todo ello, sistemáticamente se le negó la libertad. Godoy, su señoría, fue el único que descubrió en los 10 días que estuvo a cargo de esta investigación, porque ese fue el lapso de duración de su actividad en esta investigación, fue el que descubrió que Paula Perazzi estaba embarazada. Fue quien vio al sanatorio británico y habló con la médica tratante. Fue el que descubrió que había contactos telefónicos
entre el señor Strumia y la señorita Paula Perazzi. Fue quien descubrió y pidió su detención. Fue quien pidió el allanamiento a la casa de Strumia. Fue quien recibió al señor Perazzi en infinidades de oportunidades cuando el juez Filoco minimizaba la cuestión y decía que Paula Perazzi ya iba a aparecer y le agregaba algunos que otros adjetivos que por respeto no voy a reproducir en este acto, pero el primero que minimizó esta investigación fue Perazzi. En cambio Godoy hizo lo contrario, trabajó de policía, pero esto duró 10 días. ¿Por qué duró 10 días? Porque el comisario Ejido, el jefe de la unidad regional 17 en ese entonces, luego de 10 días decidió desplazarlo de la investigación. La investigación pasó de Agüe a un despacho privado que estaba en el mismo despacho del jefe de unidad, el comisario Ejido, y se le dio la investigación a 2 policías. Y desde ese entonces Godoy no fue más conductor de esta investigación. Claro, era a veces requerido para hacer alguna medida procesal, pero a lo que me refiero, su señoría, era que ya no era quien estaba permanentemente en contacto con las medidas de prueba que se iban suscitando en el expediente. Ahora, que el jefe de la unidad regional Ejido haya llevado este expediente a otra oficina y haya asignado 2 policías para que investiguen este tema, ¿eso per se implica una mala actuación policial? No, pero yo lo que vengo a subrayar es que Godoy ya no estaba, 10 días después no estaba. La resolución, porque claro, para hablar de prisión preventiva no puedo no tratar los elementos de convicción. La verdad que es una exageración llamar elementos de convicción a los pobres indicios que el doctor Tutau cita en su resolución de procesamiento. Él le atribuye, a ver, para ponernos en contexto, la utilización de un Nextel que se identifica con el ID 522. Bien. ¿Y por qué le atribuye a eso? ¿Por qué le atribuye la utilización de ese aparato? ¿O qué importancia tiene, al menos para el Ministerio Público Fiscal, ese aparato? Porque aparentemente entre ese aparato y el aparato de Strumia existió una comunicación de 8 segundos. Lo primero que quiero decir, y esta era una de las pruebas que estábamos solicitando se incorpore para su evaluación, es que Nextel informó formalmente que no hubo una comunicación de 8 segundos, que la comunicación fue de 2 segundos y que no se puede certificar, y acá tengo el informe de Nextel, no se puede certificar si existió o no, dice, si hubo, para ser exacto, determinar si hubo transmisión de sonidos o no. 2 segundos, su señoría. Es decir, ninguna clase de comunicación puede haber existido entre estos 2 aparatos. Pero lo cierto es que el teléfono con el ID 522 de la empresa Nextel nunca fue utilizado, al menos en este momento, por el señor Godoy. ¿De dónde imagina o elucura el doctor Tutau que lo utilizaba? Dice él, en la resolución, a partir del testimonio de la oficial Ducase. Dice que la oficial Ducase dice esto. Y tengo acá la testimonial de Ducase. ¿Y qué dice Ducase? Dice, creo que el ID 522 lo usaba Godoy. Y más adelante amplía. El ID 522 daba vueltas por todos lados. Inclusive yo lo usé. Ni me acuerdo sinceramente en qué fecha. Es decir, si bien carece de poca importancia quién lo usaba o lo dejaba de usar a la luz de este informe de Nextel esclarecedor de 2 segundos de comunicación, lo cierto era, pues, que nunca lo utilizó Godoy. Y a tal punto es cierto que el día jueves de la semana próxima pasada, la señora Ducase se presentó con un abogado particular, creo que el doctor García Cupé, a ampliar este testimonio porque había reunido documentación de la empresa Nextel y vino a decir al tribunal que se confundió y que nunca el teléfono ID 522 fue utilizado por el sargento Godoy.
Usted sabe que cuando fuimos a la indagatoria de su señoría no tenían ni siquiera las llamadas entrantes y salientes de esta ID 522. Se lo atribuyen en la indagatoria, en el procesamiento, pero el Ministerio Público Fiscal no se había tomado el trabajo en 4 años de pedir llamadas entrantes y salientes de ese teléfono. El otro elemento que se utiliza es el decir que en un allanamiento que el mismo Godoy le pide al juez Filoco, no se utilizaron testigos imparciales, porque uno de los testigos era un señor de apellido Larizate Estrumia y tendría alguna relación de parentesco lejana con el que era imputado, y otro señor era el señor Antonio Darío Díaz. ¿Qué pasó, su señoría? Vinieron, porque Godoy no fue solo a hacer esta medida, fue con 4 policías más. Vinieron los otros 4 policías, vino el agente Milton Bondi, vino el agente Rodolfo Alberto López, vino Rubén Oscar López y vino Dionisio Faría. Y para no agobiar con la lectura de los testimonios de estas personas, estos 4 policías concluyen en decir lo siguiente: a cargo del procedimiento no estaba Godoy, sino que estaba López. El que seleccionó los testigos para este procedimiento fue el agente Bondi. El sargento Godoy fue el escribiente, es decir, el que volcó en el acta lo que se iba desarrollando en este procedimiento. Algo muy importante, los 4 coinciden en afirmar que Godoy utilizaba una sola línea telefónica. Coinciden en afirmar que Godoy estuvo solo unos días hasta que fue desplazado en la investigación. Y coinciden en afirmar estos 4 policías que recién al final del procedimiento advirtieron que el señor que se había identificado como Larizate era Larizate Estrumia. ¿Qué podían hacer? Ya habían terminado el allanamiento. ¿Qué lo iban a descartar? Iban a ir a buscar otro testigo. Imposible, sus señorías. Estos 2 elementos, como señalo, son los 2 únicos elementos que se toman en consideración para pensar en la responsabilidad penal del señor. Sí, el juez teje una resolución, ¿no? Se digna del absurdismo de Camus, ¿no? Y llega a una conclusión fruto de ideas peregrinas, ¿no? Una inmoderada moderación. Ha cometido el mismo error que ha cometido el doctor Filoco, y que lo señala con muy buen tino en la resolución 112 la Cámara. Dice la Cámara cuando habla de Filoco, y eso es lo que no ha podido hacer el juez Filoco. No ha podido porque no hay prueba. Ha tratado de ordenar los hechos como estaban en su cabeza, según su impresión o su intuición. Ha pretendido darle forma, pero ha faltado a la prueba como base del procedimiento para llegar a dicha conclusión. Idéntico camino, lamentablemente, siguió el doctor Tutao. Ahora, y voy redondeando con esto, parece que el criterio que utiliza el doctor Tutao para inferir responsabilidad penal en la actuación de los policías son algunas falencias, ¿no? No haber interrogado adecuadamente, o no haber hecho alguna pregunta en alguna declaración, o no haber pedido tal allanamiento, o no haber pedido tal medida de prueba. Se le achaca una suerte de decir investigativa a los policías. Este parece ser el argumento para decir: acá hay encubrimiento, acá hay favorecimiento personal, acá lo están tratando de tapar a Estrumia. Y con ese argumento ordenan la detención. Ahora, su señoría, si este va a ser el argumento, si el argumento va a ser este, debería estar preso el fiscal Moseta aquí con los policías. Porque ¿sabe lo que dice la Cámara Penal, todos sus miembros, del fiscal Moseta? Dice: el Ministerio Fiscal ha estado ausente en la forma más absoluta. En más de 2.000 fojas, muy de vez en cuando aparece una notificación, un tibio pedido. Jamás se desarrolló desde esa parte una propuesta o se solicitaron medidas en función de una línea de investigación, y menos aún en función de una teoría del caso de parte del actor penal. Ahora, los policías que no tienen el secundario terminado tienen que ser CSI. El fiscal, que es el órgano predispuesto para investigar y esclarecer este delito, se rasca durante 4 años y esto no tiene ninguna consecuencia jurídica. Una vergüenza, su señor. Perdón, Excelencia, creo que se está pasando un poco en la terminología. Una cosa es la defensa de los intereses de su cliente y otra cosa es una cuestión de...
Le pido disculpas. Y vaya terminando. Voy terminando. Ya el plazo está cumplido. Es el apasionamiento propio de la defensa. Fuimos a la indagatoria hace 2 meses con Godoy. ¿Y sabe que todavía no te habían secuestrado el libro Memorándum de Guardia de la agrupación Unidades Especiales? ¿Sabe quién llevó el libro de guardia? Nosotros. 4 años después nos habían secuestrado. Lo digo sin apasionamiento, doctor Camporini, pero es la realidad. Voy a cerrar, porque ya estoy en tiempo de hacerlo, pidiendo en primer lugar la nulidad de la resolución, porque indudablemente, y en esto no puedo más que concordar con el distinguido doctor Corbalán, es arbitraria. En segundo lugar, voy a pedir que se revoque la prisión preventiva con inexistencia de elementos que hablen de la responsabilidad penal de mi cliente. Y como en alguna oportunidad hemos planteado un 346 o una sustitución de prisión o una atenuación de cohesión, y eso también lo hemos apelado, nosotros no podemos dejar de insistir en un planteo muy subsidiario en esta cuestión, aunque creemos, sin lugar a duda, que se va a revocar la prisión preventiva. Y vamos a efectuar las reservas constitucionales del caso, porque precisamente, tratándose de una resolución arbitraria, están en jaque garantías constitucionales. Permítame la licencia de 30 segundos por reloj, su señoría, y cierro con esto. Dice la doctora Karina Lurati en este fallo: si desde el Poder Judicial se permite dar una respuesta equivocada para que parezca que se ha hecho justicia o para que se calme un sector social que se encuentra movilizado, se pone en riesgo mucho más que un caso, mucho más que una causa. Se pone en riesgo la seguridad jurídica, que es la base de un Estado de Derecho. Nada más, muchas gracias. Bien, vamos a pasar un cuarto intermedio de 5 minutos. Le pido a las partes que no se retiren. Podemos aprovechar los 5 de menos. Voy a hablar con usted.